Vamos con nuestro tercer invitado. Él está en Tierras Altas, provincia de Chiriquí. ¿Por qué se ríe? Él está en Tierras Altas, provincia de Chiriquí. Ah, no, perdón. Es que cuando dijo que estaba a 3 grados centígrados, me ubiqué en mi tierra. Usted está en España, en Asturias. Muy buen día, Panamá. Buena tarde en España. ¿Cómo está? Zoilo Martínez de Vega. Buenos días, compañeros. Muchísimo gusto de estar con vosotros. Bueno, es periodista para quienes nos ven y nos escuchan, periodista español, escritor del libro Omar Torrijos, La Reconquista del Canal de Panamá. Y quisiera preguntarle, Zoilo, ese interés en escribir ese libro acerca de la reconquista del Canal de Panamá y una figura tan importante en la historia de Panamá, Omar Torrijos. ¿Qué lo motivó a iniciar esta travesía en la historia panameña? Bueno, mire, yo comencé esta travesía por la historia panameña el 12 de octubre del 68, al día siguiente del golpe contra Arnulfo Arias. Y lo mantuve lo acompañé hasta la muerte del general Torrijos el 31 de julio del 81. Es decir, esta travesía fue lo que fue un largo reportaje de 68, 81, 13 años, que seguí escribiendo a lo largo de mi vida hasta concretarlo en este libro, Las guerras del general Omar Torrijos. Oiga, un largo reportaje y lo que me llama la atención es que sería de un testigo de excepción. Me hace pensar de inmediato en que este libro puede contener cosas que no he leído en otros libros, Zoilo. Hugo, el libro tiene 15 capítulos y yo asistí a todos ellos. Acompañé bien, estaban por ejemplo, en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Panamá estuve presente, lo cubrí. La guerra del banano acompañé a Fernando Manfredo en toda su cobertura. Las negociaciones del canal estuve hasta la firma de los tratados, la llegada, la acogida al Shah de Persia. Yo llegué al día siguiente de que el Shah de Persia llegara a Contadora, y así. Entonces lo que hago es un largo reportaje de estas historias que yo presencié y en las que participé. De cerca de Omar Torrijos, porque tuve la suerte de su amistad y también de poder conocerlo de cerca. Lo mismo que a todos sus colaboradores y a todos sus amigos estadistas internacionales, de lo que yo me nutro para escribir el libro de 600 páginas. Fíjese, Zoilo, que usted menciona un capítulo que de pronto así queda como metido en los vericuetos de la historia, pero que para la historia humana tiene un gran significado, la historia contemporánea. Un país tan pequeño como Panamá, con el Consejo de Seguridad reunido en Panamá, logró que una potencia, la primera potencia del mundo, hiciera uso del veto del Consejo de Seguridad. A esa esquina lo llevamos, lo esquineamos, como dice, para decirlo en un buen panameño. Ansío leer sobre ese capítulo, Zoilo. Ese es uno de los momentos más importantes de todo el torrijismo y, desde luego, de lo que significa la lucha por la reivindicación, la reconquista del Canal de Panamá. ¿Por qué? Porque Omar Torrijos tenía una frase que era que un problema no es problema mientras no se convierte en problema. Para Estados Unidos, las reivindicaciones panameñas no representaban absolutamente nada. Para Panamá, todo. Entonces, lo que hizo Omar Torrijos tuvo que hacer es convertirlo en problema internacional, primero en problema latinoamericano, después consiguiendo el apoyo de todos los países latinoamericanos, después en problema internacional, con una gira maratónica por todos los países del mundo, entrevistándose con sus líderes y llevando el apoyo de todos ellos al presidente Carter. Ese consejo, que terminó con las 13 manos de la vergüenza. Como sabéis, el Consejo de Seguridad son 15 miembros, de los cuales algunos tienen capacidad de voto. En este caso,
los 13 países aprobaron la resolución a favor de Panamá, de unas negociaciones justas y de sus derechos en el canal. Estados Unidos lo vetó e Inglaterra, el Reino Unido, se abstuvo, como suele hacer. Entonces ahí comenzó todo. 53 años específicamente, Zoilo, en esta recapitulación, el de ir acumulando fotografías, historias por haber estado presencialmente usted allí. De hecho, mi esposo me escribe que lo vio en la calle reporteando en aquel entonces, porque él fue camarógrafo por muchos años aquí de un canal de televisión. Es decir, que muchos de los comunicadores de aquel momento que estaban en cobertura, al ver hoy a Zoilo, recordarán a ese periodista español que estuvo en Panamá en algunos momentos. En esos 53 años, ¿qué ha recabado Zoilo? Hay fotografías que no hemos visto, anécdotas, historias que probablemente no nos las han contado, porque es muy distinto el haber vivido parte de lo que ocurrió y el poder plasmarlo después con un tiempo bastante largo para poder conocer realmente qué fue lo que ocurrió en ese trayecto de nuestra historia. Lamentablemente, tengo las fotografías que eran parte importante del libro y documentos, pero al final tuvimos que dejarlas de lado hasta una próxima edición. ¿Por qué? Porque el Departamento Legal de Planeta es muy exigente con los derechos de cada fotografía y entonces tienen que estar completamente autorizadas y justificadas. Puede aparecer alguno que reclama que la fotografía es suya y paraliza un libro. Entonces tuvimos que quitar entre las fotografías, tengo fotografías excelentes, por ejemplo, entre ellas la última de Omar Torrijos con Gabriel García Márquez, en Bañador los dos, cuando García Márquez dice que es la foto en que menos nos parecemos a nosotros mismos. Esta fue tomada una semana antes de su muerte. La foto con Graham Greene junto a una hamaca y muchas otras de este estilo. En cuanto a los documentos, que lo siento casi más que las fotos, pues tengo los documentos, por ejemplo, el documento manuscrito de Omar Torrijos, una carta a Felipe González que llevé yo mismo cuando se conocieron y le pidió ir a observar en la asamblea las elecciones de la Asamblea de Representantes de Corregimiento. Ahí comenzó la amistad con Felipe González. Documentos como el discurso, a mí me parece el discurso más importante de toda la historia de Panamá. Es el discurso de la firma de los tratados. Y yo lo tengo manuscrito por Omar Torrijos en 10 páginas. Y a propósito de eso, Graham Greene dice en su libro, Descubriendo al general Torrijos, que llegó a la casa de Omar Torrijos en San Francisco y lo encontró inclinado sobre unas hojas escribiendo este discurso. Quiere decir que el discurso de la Real Independencia de Panamá lo escribió a mano, sin consultas, y yo tengo ese documento, que no pude reproducir, pero que lo haremos en algún momento. Hombre, de verdad que eso es una joya. Y usted sabe que alrededor de la figura de Omar Torrijos hay muchas leyendas urbanas, algunas que hablan muy bien y otras que hablan muy mal. Por ejemplo, siempre se dice, no, a él le escribían los discursos. Pero ver un documento de puño y letra, ya eso es algo irrefutable de que esa leyenda es falsa. O cuando usted habla ahora de la última fotografía con Gabriel García Márquez, un hombre que describió a Torrijos como un cruce entre tigre y mula. Él así describía la personalidad de Omar Torrijos. ¿Usted cómo describiría la personalidad de ese hombre? Tiene muchos aspectos, pero en definitiva yo lo describiría como lo han descrito Lope Mikkelsen, por ejemplo, que dice que era el más representativo de todos los panameños. Omar tenía a honra ser un panameño auténtico, que comprendía su país, que se comunicaba con él, que vivía viajando por el interior del país, haciendo lo que él llamaba
se hace gobierno al andar, iba resolviendo problemas pues, de un sitio a otro hasta llegar a Coclesito, que era donde convirtió un proyecto de pueblo en un pueblo de verdad. Y Omar Torrijos sería eso. Después, en otros aspectos, pues, mira, yo creo, Hugo, que la historia, me dices que tenía gente que discrepaba de él. Eso es lógico, eso es lógico. Lo tuvo Arnulfo Arias, y a propósito, me consta que Omar Torrijos tenía un gran respeto por Arnulfo Arias. Incluso le ofreció ayuda en algunos momentos de salud. Pero bueno, la historia tiene muchas injusticias. La historia de Panamá concretamente. Si recuerdas, Vasco Núñez de Balboa, que fue el descubridor del Pacífico, posiblemente después del descubrimiento de América, el hecho más importante fue el descubrimiento del Pacífico. Vasco Núñez de Balboa fue premiado por el gobernador Pedrarias Dávila decapitándolo. El cacique Urraca, que fue el héroe de la independencia de España, el premio que recibió de la historia fue su efigie en una moneda de $0.01, la mínima moneda que puede existir. A Omar Torrijos le dedicaron el aeropuerto de Tocumen, el aeropuerto de Omar Torrijos, y lo quitaron el nombre inútilmente. El otro día que usted y yo hablábamos, me decía de las esclusas del canal, esclusas Torrijos-Carter. Yo no sé, respeto muchísimo a Carter, pero no sé por qué tiene que compartir el nombre de Omar Torrijos con Carter. Napoleón, en el Arco del Triunfo, no comparte sus victorias con ninguno de los generales derrotados. Carter ha sido un gran presidente, pero los Estados Unidos de Carter son los mismos que los Estados Unidos de Trump con otro tratamiento. Son los Estados Unidos de las bananeras, de la guerra de Vietnam, de la invasión a Irak, etcétera, etcétera. Entonces, yo dejaría, y si con alguien compartiría el nombre de Omar Torrijos en las esclusas, yo lo haría más con John Wayne, que fue hombre decisivo en la conquista de los 2 votos indispensables para la ratificación de los tratados. Brevemente, 10 segundos. ¿Cómo adquirir el libro? ¿Perdón? ¿Cómo adquirir el libro? Pues mire, yo se lo regalaría con mucho gusto y además le he dicho, yo le puedo pedir y le pido desde aquí a Martín Torrijos que les mande 2 libros a ustedes, compañeros míos. Gracias.